Los libros de texto, para referirse a la historia de España, comienzan hablando de los iberos y los celtas. Más o menos vienen a decir algo como lo siguiente. En torno al año 5000 a.C., se establece en la parte suroriental de la península ibérica un pueblo a cuyos integrantes conocemos como iberos. Sus restos arqueológicos más antiguos los encontramos en el yacimiento de los Millares, en la provincia de Almería. Los celtas, por su parte, llegaron atravesando los Pirineos en torno al año 900 a.C. y se establecieron en el norte peninsular. Mientras que los iberos vivían en ciudades y se dedicaban a la agricultura, los celtas vivían en castros y se dedicaban a la ganadería y a la caza. La unión de los dos pueblos en algunos lugares origina el nacimiento de los celtíberos. Cuando los romanos llegaron a la península, estos pueblos eran, por gran mayoría, los habitantes del territorio. Los griegos establecieron sus colonias en el Levante y llamaron a este territorio Iberia, porque era el país de los iberos, y el río más importante que encontraron lo llamaron Ibero y hoy se conoce como Ebro. Los fenicios establecieron sus colonias en el sur, llamaron a su territorio Hispania, y de este vocablo deriva el actual nombre de España, pero todo eso se refiere a la colonización de la península ibérica y no tiene nada que ver con la realidad política que conocemos como Reino de España. Y ya hemos visto en los anteriores capítulos que la historia de España comienza exactamente con la mítica batalla de Covadonga, que da lugar al Reino de Asturias. Las fuentes documentales sobre la historia de este reino son pocas y además son escuetas. Incluso en ocasiones son contradictorias y estamos obligados a compararlas entre sí para poderlas interpretar. Estas fuentes son la crónica de Alfonso III, la crónica de Albelda, la crónica silense y la crónica de San Pino, además de algunos datos dispersos obtenidos en testamentos, diplomas y donaciones, a los que hay que añadir el Liber Feudorum Mayor y las crónicas árabes de Ben Jaldún, de Ben Hayyan y de Ben Alatir. Estas fuentes nos dicen que algunos visigodos de estirpe real se dirigieron a Asturias y en el año 718 eligieron por su príncipe a Pelayo, hijo del duque Fabila. Tan pronto tuvieron noticia de esto los musulmanes, enviaron un ejército que fue derrotado con la ayuda divina en la Covadonga del monte Euseba. El gobernador musulmán, llamado Munuza, cuando se entera escapa de Gijón, pero los asturianos lo alcanzan y lo derrotan en la batalla de Olalíes, cerca de Oviedo, de modo que a partir de ese momento ningún musulmán quedó al norte de la cordillera cantábrica. En el año 737, su hijo Fabila sucede a Pelayo en el trono, pero como solo reinó 2 años, no hizo nada digno de pasar a la historia. En el 739 es elegido como rey por todo el pueblo Alfonso, hijo de Pedro, duque de Cantabria, que tomó por esposa a Bermesinda, hija de Pelayo. En unión de su hermano Fruela, liberó muchas ciudades como Lugo, Tui, Oporto, Braga, Viseo, Chaves, Ledesma, Salamanca, Zamora, Ávila, Segovia, Astorga, León y Saldaña, entre otras, dando muerte a los árabes que las ocupaban y repoblando con sus cristianos el territorio de Asturias, Castilla y la parte marítima de Galicia. Álava, Vizcaya y Pamplona no necesitaron repoblarse porque ya estaban habitadas por cristianos. En el 757 le sucede su hijo Fruela, que peleó contra los musulmanes en Galicia y tuvo que hacer frente a una rebelión de los vascones. Obligó a los obispos a abandonar la costumbre de casarse y mató a su propio hermano, llamado Vimarano, para que no aspirase al trono. En el 768, su primo Aurelio, hijo del Fruela hermano de Alfonso I, le sucedió en el reino. Hizo frente a una rebelión de los esclavos y mantuvo la paz con los musulmanes. En el 773, Silo se hizo con el trono por estar casado con Adosinda, hija de Alfonso. Siguió manteniendo la paz con los musulmanes. Hizo frente a una nueva rebelión en Galicia que sofocó en la batalla del Monte Cubeiro y fijó su capital en Pravia. En el año 783, la reina Adosinda sentó en el trono a Alfonso, hijo de su hermano el rey Fruela, pero Mauregato, hijo de Alfonso I y nacido de una sierva, le derrocó y le obligó a buscar asilo con los parientes de su madre en Álava. En el 788, muerto Mauregato, fue elegido para reinar Bermudo, sobrino de Alfonso I,
e hijo de su hermano Fruela. Abdicó a los 3 años para dedicarse a sus labores como diácono. En el año 791 le sucede su sobrino Alfonso, hijo del rey Fruela I, al que Mauregato había expulsado del reino. En el año tercero de su reinado, tuvo que hacer frente a una invasión árabe que derrotó en la batalla de Lutos. Este rey es el primero que fijó su trono en Oviedo y construyó allí una catedral. Al 11º año de su reinado, fue expulsado del trono por tirano y encerrado en el monasterio de Avelania, aunque fue repuesto por un tal Teudano. En el año 30 de su reinado, 2 ejércitos musulmanes se dirigieron a Galicia y fueron vencidos en el río Narón el primero y en el río Anceo el segundo. Además, un rebelde musulmán, llamado Mahamud, que había sido acogido en Galicia durante 7 años, lidera una nueva revuelta que es sofocada por Alfonso II al conquistar el castillo de Santa Cristina. En el año 842 fue elegido para reinar Ramiro, hijo de Bermudo, aunque el conde nepociano usurpó el trono con el apoyo de un ejército formado por astures y vascones. Ramiro le derrota en el río Narcea con el apoyo de un ejército reunido en Galicia. Durante su reinado, los vikingos intentan un asalto a La Coruña. Ramiro mandó cegar al conde Aldoroito por conspirar contra él y al conde Piniolo junto a sus 7 hijos les mató por rebelarse. En el año 850 le sucede su hijo Ordoño, quien repuebla las ciudades que habían quedado abandonadas en época de Alfonso I, como León, Astorga, Tui y Amaya Patricia. Al principio de su reinado, los vascones se rebelaron contra él con la ayuda de los musulmanes, liderados por Musa, un godo que se había convertido al Islam, de la tribu Banu Qasi, que significa descendientes de Casio, y que anteriormente se había rebelado contra el emir de Córdoba, tomando Zaragoza, Tudela, Huesca y Toledo. Debido a eso, ordenó que le llamaran el tercer rey de España. Los otros 2 eran, por supuesto, el emir de Córdoba y el rey de Asturias. Ordoño venció primero a los vascones, que pasaron a ser sus aliados, y después derrotó a Musa en la batalla del Monte Laturce junto a la ciudad de Albelda. Lupo, el hijo de Musa, en cuanto supo de la derrota de su padre, se sometió al rey Ordoño y mientras vivió fue su fiel súbdito. En 860, el emir Muhammad invadió la región de Navarra, arruinando y devastando todo el territorio, haciéndose dueño de varios castillos, entre ellos el de Falces, en Navarra. Así consiguió devolver durante un tiempo a la sumisión a los Banu Qasi. En el año 866, Alfonso, hijo de Ordoño, le sucede en el trono a los 14 años de edad. Había sido educado por la tribu Banu Qasi y tuvo que defenderse de un intento de usurpación por parte de Fruela Gemúndez, de Galicia, quien fue muerto por la nobleza ovetense. También se enfrentó a una revuelta de los alaveses, liderada por Eilón, mientras 2 ejércitos musulmanes atacaban la ciudad de León. Alfonso III se casa con Jimena. Aquí, el obispo San Piro no se explica de forma suficientemente clara, ya que literalmente dice que asocia así la Galia entera junto a Pamplona por causa de parentesco, tomando esposa de la prosapia de ellos, por nombre Jimena, con sobrina del rey Carlos, es decir, que era prima del rey francés, exactamente hija de la hermana de la madre de Carlos el Calvo, rey de los francos, y, por lo tanto, sobrina de Judith de Baviera. En cambio, el padre Enrique Flórez, en su obra Memorias de las Reinas Católicas, opina que la expresión junto a Pamplona se refiere a que pertenecía a la Casa Real de Pamplona, lo que vendría confirmado por el propio nombre de Jimena, y que su primer hijo se llamó García, nombre usado en la Casa Real de Navarra y nunca antes oído en la de León o en la de Francia, por lo que la presenta como hija del rey de Pamplona, García Íñiguez, y su esposa Urraca. El rey Alfonso III hizo frente al intento de usurpación de su hermano Fruela, que estaba acompañado de Nuño, Bermudo y Odoario, a los que capturó y ordenó cegar. No obstante, este Bermudo, aún cegado, se trasladó a Astorga durante 7 años y actuó como tirano hasta que fue derrotado en Grajal de Ribera, al sur de la provincia actual de León. En el año 883, el mismo emir Muhammad intenta infructuosamente conquistar el castillo de Cellórigo, situado en La Rioja, y el de Pontecurvo en Burgos, y se dirigía hacia León cuando la presencia del ejército de Alfonso III le obligó a retroceder. Otro ejército musulmán
invadió el territorio desde el sur en dirección a León, aunque fue derrotado a orillas del río Órbigo en la batalla de Polvorosa junto a Benavente. Bajo este rey se repueblan las ciudades de Oporto, Braga, Viseo, Chaves, Zamora y todos los campos góticos que se encontraban abandonadas desde la época de Alfonso I, y prosigue su avance hasta el río Tajo. En Zamora el rey apresó a su hijo García y lo encerró en el castillo de Gauzón, en la costa asturiana. No obstante, el suegro de García, Muño, se rebeló junto a todos los hijos del rey y expulsaron a su padre, que se estableció en el pueblo de Boiges, en Valdedios, Villaviciosa de Asturias. Alfonso peregrina a Santiago de Compostela y a su regreso pidió permiso a su hijo García para encabezar un ejército para una batalla contra los musulmanes, después de lo cual se retiró a Zamora, donde murió por causas naturales en el 910. García se convirtió en rey de León, mientras que su hermano Ordoño se convirtió en rey de Galicia y su hermano Fruela fue rey de Asturias, y ambos como súbditos de su hermano García, quien solo reinó durante 3 años, siendo sucedido por Ordoño, que asume el título de emperador y para su coronación sigue el ritual establecido en el Cuarto Concilio de Toledo. Al morir Ordoño II en el 924, le sucede su hermano Fruela, con lo que se produce la reunificación del territorio del Reino de Asturias, pero ya con la corte ubicada en León, motivo por el que a partir de ese momento se le conoce como Reino de León y a su gobernante se le aplica el título de emperador. Respecto a la línea genealógica que enlaza a los reyes asturianos con los reyes visigodos por su descendencia del duque Pedro de Cantabria a través del conde Fruela, ya que no a través de Pelayo, hay que tener en cuenta que las fuentes árabes no mencionan la existencia de este conde y atribuyen sus éxitos al rey Fruela I. Así, Ben Alatir dice que Alfonso fue sucedido por su hijo Fruela, quien expulsó a los musulmanes de Lugo, Portugal, Salamanca, Zamora, Ávila y Segovia. Ben Jaldún, por su parte, afirma que a Alfonso le sucedió su hijo Fruela, quien reinó 11 años en los que aumentó su poder porque coincidió con el periodo en que Abderramán I estaba ocupado con la fundación de una nueva dinastía. Fruela fue capaz de recuperar Lugo, Oporto, Zamora, Salamanca, Segovia y Castilla, que habían sido ocupadas por los musulmanes durante la Reconquista. Recordemos que la crónica de Alfonso III atribuye estas conquistas a Alfonso I en compañía de su hermano Fruela. Esto es todo lo que dicen las crónicas sobre la historia del Reino de Asturias. Vamos a remarcar 4 de estas informaciones porque son importantes para entender la evolución del reino. Primera, a partir del año 842, cuando Ramiro I se convierte en rey, los gobernantes ya no tienen ninguna relación con Pelayo, porque Ramiro era hijo de Bermudo I, quien era, a su vez, hijo del conde Fruela, hermano de Alfonso I e hijo de Pedro, duque de Cantabria. Segunda, el afán por extender el territorio controlado por el Reino de Asturias comienza a partir del año 850, en que Ordoño I accede al trono, y se manifiesta por la repoblación de los territorios que habían quedado desiertos desde la época de Alfonso I. Tercero, desde la época de Alfonso I, en torno al año 750, según las crónicas cristianas, o desde el reinado de su hijo Fruela I, según las crónicas árabes, los musulmanes se mantienen en paz con el reino astur hasta el año 794, tercero del reinado de Alfonso II el Casto, en que invaden este territorio. Existe una leyenda en torno a que Mauregato habría llegado al trono con la ayuda de Abderramán I, con quien se compromete a entregarle 100 doncellas al año en señal de tributo y sumisión. Según esta leyenda, Bermudo sustituye la entrega de las vírgenes por el pago de dinero, y finalmente Alfonso II repudia también el pago de este tributo, lo que origina los asaltos musulmanes. Cuarto, no hay evidencias de una guerra de conquista o reconquista por parte de los cristianos. Las guerras que libraron fueron defensivas ante la invasión de ejércitos musulmanes. También debemos mencionar aquí el testamento de Alfonso II, que se conserva en la Catedral de Oviedo, y en el que dice que Pelayo, sublimado al rango de príncipe, defendió a los cristianos y asturianos, y cuyo nieto Fruela fue honrado con la gloria del trono del reino. Según este documento, Pelayo defendía no a los godos,
sino a los cristianos y a los asturianos, en lo que parece demostrar una ruptura con el anterior reino visigodo. Hay otro hecho importante que se suele silenciar cuando se habla de este periodo histórico, y es la ruptura de la Iglesia asturiana con la Iglesia de Toledo, ocurrida en torno al año 780, con el enfrentamiento entre los monjes Beato de Liébana y Eterio de Osma, con el arzobispo de Toledo, Elipando, y el obispo Félix de Urgel. El origen de esta ruptura se encuentra en la defensa por los toledanos de la doctrina adopcionista, según la cual el hombre Jesús habría sido divinizado mediante su adopción por parte de Dios en el mismo instante de su concepción. La Iglesia asturiana, por su parte, se mantenía en las ideas expresadas en el Tercer Concilio de Toledo, que defendían el concepto de la Trinidad, por el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres manifestaciones de un solo Dios. La herejía adopcionista supuso, de hecho, el fin de la Iglesia visigoda y de toda su organización anterior, pues Alfonso II aprovechó la situación para independizar la Iglesia asturiana de la metrópoli de Toledo, creando un nuevo obispado en la sede regia y una nueva catedral en la que se debía restaurar el orden y ceremonial que los godos habían usado en Toledo. Así, la derrota definitiva de las doctrinas tradicionales visigodas, defendidas por el arzobispo de Toledo, cabeza tradicional de la Iglesia española, avivó las posturas inconformistas hacia los gobernantes musulmanes y será el germen de los futuros enfrentamientos armados entre los dos pueblos, que tendrán más de guerra religiosa que de guerra de conquista. Por otro lado, el interés de la monarquía astur por recomponer el anterior reino visigodo queda en entredicho al observar que Alfonso III, lejos de fomentar esa unión, incorporando bajo su mando al reino de Navarra y las tierras de los Banu Qasi, tal y como hizo en su momento Sancho I Garcés, decide dividir su reino entre sus tres hijos. Una vez expuesta la documentación que nos ofrecen las fuentes primarias, podemos resumir la historia del reino de Asturias como era nuestro objetivo. En el año 739 se produjo un gran levantamiento de los bereberes en el actual Marruecos, que se propagó rápidamente a Al-Ándalus, donde los árabes no habían hecho más que recoger los frutos de la victoria alcanzada por los bereberes sobre los godos. Sin embargo, los árabes se habían reservado las ricas vegas del centro, Levante y Andalucía, y dieron a los bereberes las áridas mesetas y las montañosas tierras del norte, expuestas a los ataques de los cada vez más envalentonados cristianos. Los bereberes abandonaron sus tierras de Galicia, León y Castilla, excepto Zaragoza, donde eran una minoría, y se dividieron en tres cuerpos de ejército, destinados el primero a sitiar Toledo, el segundo a atacar Córdoba y el tercero a marchar contra Algeciras. Abdelmalik, valí de Al-Ándalus, se vio forzado a solicitar el auxilio de los sirios, que son árabes, para hacer frente a los bereberes procedentes del norte de África. Alfonso I aprovechó el desvanecimiento del dominio árabe en el cuadrante noroeste de la península para expulsar los últimos reductos de los bereberes al norte del río Duero, labor que se verá continuada por su hijo Fuela I, trasladando a territorio astur a los cristianos allí residentes para su repoblación, quizás con la bendición de los árabes, ya que obligaba a los bereberes a luchar en dos frentes. El resultado es la despoblación de toda la cuenca de ese río. De esta forma, el cuadrante noroeste de la península ibérica queda dividido en dos esferas. Una, las tierras continuamente habitadas por cristianos y gobernadas por asturianos, y otra, las tierras despobladas que fueron abiertas para ser tomadas por los reyes asturianos, quienes comenzaron a repoblarlas con sus súbditos del norte o con los mozárabes del sur, bajo el reinado de Ordoño I a partir del año 850. Este concepto de territorios abandonados suele utilizarse en diversos tratados para justificar el derecho a apoderarse de las tierras que no estaban en posesión reconocida de nadie. En este reino de Asturias, tanto los vascos como los gallegos se consideran con poder para disputar a los asturianos el derecho a elegir rey, hasta que, con Ordoño I, se establece la monarquía hereditaria. En el año 780, bajo el reinado de Silo, la Iglesia católica, representada por el obispo metropolitano de Toledo llamado Elipando, adopta la herejía del adopcionismo, a lo que reacciona Beato de Liébana publicando su Apología contra Elipando, que supone la ruptura de la Iglesia asturiana con la Iglesia de Toledo,
y que se traduce en la construcción de la nueva basílica en Oviedo, con carácter metropolitano, y que inaugurará Alfonso II el Casto en el año 832, donde se han de celebrar todo el ceremonial que se venía celebrando en Toledo hasta entonces. Esta ruptura, que podría incluir la negación a seguir pagando tributos al emir de Córdoba, origina una serie de intentos fallidos por parte de los musulmanes por invadir el territorio asturiano y obligarles a reconocer su condición de súbditos. A partir del año 850, como hemos dicho, los cristianos comienzan a extenderse hacia el sur y a repoblar las tierras que habían quedado abandonadas en época de la revuelta bereber. Finalmente, en tiempos de Alfonso III, deciden atravesar el río Duero para llevar la frontera hasta el río Tajo, conquistando ciudades situadas tan al sur como Coimbra o Salamanca. Alfonso III será el último rey de Asturias. Sus hijos ya serán conocidos como reyes de León. La interpretación que hace la enseñanza oficial es que el reino de Asturias supone un intento de regeneración del reino visigodo, por lo que se presenta a sus reyes como descendientes directos de la Casa Real Goda, con el derecho ideológico a recuperar el reino y la gloria que tuvieron en el pasado, motivo por el cual serían los legítimos líderes cristianos en la península. Se basa esta conclusión en algún texto de las propias crónicas. Por ejemplo, la versión rotense de la crónica de Alfonso III dice: empieza la crónica de los visigodos compilada por el rey Alfonso. La crónica de Albelda, por su parte, al referirse al reino de Asturias, dice: sigue el orden de los reyes godos obetenses, y al referirse a Alfonso II el Casto, afirma que adoptó todo el orden y ceremonial que los godos habían usado en Toledo. Ya hemos visto que los nacionalismos aflorados durante las guerras carlistas obligaron a mantener el principio de una anterior unidad española que se creyó encontrar en el reino visigodo de Toledo, por lo que se asume la interpretación literal y exclusiva de las crónicas asturianas, sin analizar los datos que ofrecen otros documentos como los que aquí hemos mencionado. Como anécdota, diremos que el llamado Musa, tercer rey de España, podía presumir de descender directamente de don Rodrigo, último rey visigodo, aunque dado que la genealogía se transmite por la rama paterna, solo se reconocía descendiente del visigodo conde Casio. La genealogía que del mismo ofrecen las fuentes árabes es la siguiente. Musa ben Musa era hijo de Musa ben Fortún y su esposa Oneca, viuda de Íñigo Jiménez, con el que había tenido un hijo llamado Íñigo Arista, que sería el primer rey de Pamplona. Musa ben Fortún, por su parte, era hijo de Fortún ben Casi y su esposa Aicha, quien era hija de Egilón y nieta de don Rodrigo. Fortún ben Casi era hijo, a su vez, del conde Casio y nieto de Fortún, conde de Borja. A Íñigo Arista, como rey de Pamplona, le sucede su hijo García Íñiguez, cuyas tres hijas se casarán de la siguiente forma: Oneca Garcés con Aznar II Galíndez, conde de Aragón; Velasquita Garcés con Mutarriz, hijo de Musa ben Musa y gobernador de Tudela; Jimena Garcés, según Enrique Flores, con Alfonso III, rey de Asturias. Su hermana Ausona Íñiguez se casó con el propio Musa ben Musa. Su hijo Fortún Garcés le sucederá en el trono de Pamplona. El propio García Íñiguez se casó en segundas nupcias con la hermana de Alfonso III de Asturias, llamada Leodegundia. En ese momento, la alianza familiar entre los Ordóñez de Asturias, los Arista de Pamplona, los Garcés de Aragón y los Manu Casi de Tudela, Zaragoza, Huesca y Toledo, controla un territorio que no será superado por ningún otro reino peninsular hasta el reinado de los reyes católicos. En vez de unirlo bajo su mando, como hubiera sido lógico si pretendiera recomponer el reino visigodo, Alfonso III lo divide aún más al repartir el suyo entre sus tres hijos. En fin, son cosas curiosas de esta llamada Reconquista. Como bien escribió Jorge Santayana, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Gracias por estar ahí. Les espero en el próximo programa.